Buen día para todos. Mi nombre es José David Gómez. Yo soy el médico epidemiólogo de Clínica Ibagué. Desde el programa de control de infecciones queremos empezar la socialización de las guías de práctica clínica, en este caso de neumonía adquirida en la comunidad. El objetivo es dar unos puntos concretos del diagnóstico, la clasificación y el manejo de esos pacientes. Vamos a empezar. La definición de neumonía es un proceso inflamatorio del tejido parenquimatoso pulmonar desencadenado por una infección de diferentes microorganismos, sea una bacteria, un virus, un hongo, un parásito. Estos pacientes, para que estén dentro de la categoría de neumonía adquirida en la comunidad, obviamente no puede estar hospitalizado y si es hospitalizado, la patología, los signos y síntomas deben empezar en las primeras 48 horas desde su ingreso. En el enfoque diagnóstico tenemos que los pacientes jóvenes inmunocompetentes usualmente sí presentan síntomas respiratorios. Están con tos, con expectoración purulenta, con dolor torácico pleurítico, con disnea, con fiebre, escalofríos. Pero en el adulto mayor esto cambia un poco. Los pacientes pueden no tener síntomas respiratorios, pueden debutar con confusión, con debilidad, con letargo, con caídas, mala ingesta oral, descompensación de una enfermedad crónica, por ejemplo insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser una fibrilación auricular, entre otras. Los signos y síntomas son poco sensibles y poco específicos en esta enfermedad. Ustedes los pueden ver aquí. Les dejo el puntaje del LR para cada uno con intervalo de confianza del 95%. Pueden ver que efectivamente es muy bajo, digamos, la capacidad que tiene un síntoma o un signo individualmente para diagnosticar la enfermedad. Sube un poco con el tema de los laboratorios, por ejemplo, en la procalcitoína con un LR de 7.6 y una PCR con un LR de 3.76, sin embargo, sigue siendo bajo para poder ser exclusivo de la enfermedad. La etiología pueden ser efectivamente, como les mencionaba, por diferentes microorganismos. En el 27% de todos los casos que efectivamente se identifica un microorganismo, en los que se logra identificar, el 27% de esos son virus. La mayoría son virus. En ese orden de ideas, la gran mayoría de infecciones, digamos, catalogadas como neumonía, adquiridas en la comunidad, son causadas por enfermedades virales y no requieren manejo antibiótico, no necesariamente, a menos que tenga una coinfección. El 14% de casos son bacterias y el 1% son hongos. Entonces, según la Sociedad de Infectología Colombiana, el 48 al 56% de los casos no se logra determinar una etiología. Y es por eso que es importante que hagamos esta socialización de los protocolos que nosotros adoptamos, porque el manejo empírico es importantísimo en el manejo de estos pacientes. Ahora, si bien la radiografía de tórax efectivamente representa una ayuda diagnóstica fundamental, existen hallazgos anormales en la radiografía de tórax que no necesariamente es un proceso infeccioso. Por ejemplo, el edema pulmonar de origen cardiogénico, el infarto pulmonar, malformaciones arteriovenosas, la enfermedad pulmonar intersticial, la neumonitis, vasculitis, la contusión pulmonar, reacción a medicamentos, etc. Y en el caso contrario, casos de neumonía, o digamos no necesariamente neumonía, aunque también puede ser normal la radiografía, pero hay otras patologías donde también tienen radiografías normales para tener dentro del diagnóstico diferencial, la bronquitis, el asma, el reflujo gastroesofágico, infecciones de tracto respiratorio superior, listo, que no incluye la neumonía, digamos por definición, y para tener en cuenta, pues, efectivamente, si el paciente no tiene ningún tipo de hallazgo clínico a la auscultación, y los signos vitales son normales, la probabilidad de que usted encuentre una normalidad radiológica es menos del 1%. Y por otra parte, importante mencionar que el paciente adulto mayor a veces no hace fiebre y usualmente tienen alteraciones, digamos, de la oxigenación por patologías diferentes a la neumonía, una enfermedad pulmonar persistente como un EPOC, ¿no? Los paraclínicos. Crucial, digamos, que los mínimos necesarios que nosotros incluimos aquí, el hemograma, la PCR, la radiografía, el hemograma buscando aumento de reactantes de fase aguda, leucocitosis, trombocitosis, o en el caso de un adulto mayor, leucopenia e incluso trombocitopenia. La proteína C reactiva, a pesar de que es muy inespecífica, en el contexto adecuado puede ayudar a la toma de decisiones clínicas. Y la radiografía de tórax, pues ya la acabamos de mencionar, digamos ampliamente. No es necesario que en un paciente de menos de 50 años que no tiene comorbilidades y tiene una alta sospecha de neumonía y usted le va a dar un manejo ambulatorio, no es necesario que usted le pida este tipo de paraclínicos. ¿Listo? Usted puede hacer el diagnóstico clínico. Ahora, la clasificación de neumonía, la clasificación de la severidad,
tiene que ser, digamos, eh, bien, bien, ya disculpen, tuve un problema aquí con el audio. Los criterios de severidad en neumonía incluimos tres criterios menores y los criterios mayores solamente con uno para clasificar como neumonía severa o grave. Los criterios mayores, un choque séptico con necesidad de terapia vasopresora, una insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica. Estos son los criterios mayores. Los pacientes requieren manejo en UCI. Criterios menores, paciente que tenga una taquipnea mayor de 30, tiene una PAFI menos de 250, tiene infiltrados multilobares, está confuso, desorientado, tiene un nitrógeno ureico mayor de 20, está leucopénico, está trombocitopénico, hipotérmico y una hipotensión que requiere animación intensiva con líquidos. Son los criterios menores. Con tres menores se puede clasificar, eh, listo, se puede clasificar como neumonía grave. Uno mayor o tres o más menores. Ahora, el tema de las muestras microbiológicas. Esto es de vital importancia en las neumonías graves. Listo, en las neumonías que se sospecha infección por estafilococo aureus resistencia a meticilina, para que ustedes, digamos, lo entiendan fácil, resistente a la oxicilina en el cultivo, o sospecha infección por pseudomonas. O en caso contrario, que haya tenido ya antecedente por infección por estos microorganismos, o tengan antecedente de hospitalización en los últimos 90 días con manejo antibiótico. ¿Qué es este estudio microbiológico? Hemocultivos para el paciente, tinción de Gram y cultivo de secreciones de tracto respiratorio inferior. Secreción orotraqueal, que es con lo que nosotros contamos. El tema de la procalcitonina debería dejarse exclusivamente para los pacientes en los que la duda diagnóstica es muy amplia. No queda claro si tiene o no tiene un proceso infeccioso, pero si usted efectivamente considera que el paciente tiene un proceso neumónico activo, neumonía adquirida en la comunidad, usted no debe retrasar el manejo esperando el reporte de la procalcitonina. Ahora, las escalas de clasificación de los pacientes, por ejemplo el PSI, este nos ayuda a determinar, digamos, la probabilidad o la mortalidad del paciente, listo, una cantidad determinada de tiempo. En ese orden de ideas usted lo puede clasificar: clase 1, clase 2, 3, clase 4, clase 5, y asimismo, dependiendo, digamos, de la probabilidad de mortalidad, ese paciente lo puede usted ubicar en un manejo ambulatorio, un manejo hospitalario, un manejo unidad intensivo. Hay otros, por supuesto, como el CUP 65 o el CRB 65, que es el modificado, que ya veremos a continuación, que nos puede ayudar a tomar decisiones clínicas si no tenemos, digamos, todos los exámenes al tiempo. Entonces, pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, usted tiene que preguntarse si tiene o no tiene más de 50 años, si tiene o no tiene alguna de las siguientes enfermedades: cáncer, enfermedad hepática, enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular u otra enfermedad crónica. Tiene alguna de las siguientes anormalidades del examen físico: tiene confusión, el paciente tiene taquipnea más de 30, está hipotenso, menos de 90 de sistólica, la temperatura es menos de 35, más de 40 grados centígrados, o el pulso es mayor de 125 latidos por minuto. Así usted lo puede clasificar: clase 1, 2, 3. Usualmente puede ser un manejo ambulatorio, hospitalario clase 3, digamos que algo relativo. El moderado clase 4 hospitalario, el clase 5 puede requerir manejo de unidad cointensivo. Los pacientes que tengan neumonía adquirida en la comunidad también se le puede hacer análisis por el CUP 65 o el CRB 65, considerando la saturación de oxígeno. Si el CUP 65 o el CRB 65 es bajo, es decir, 1, y la saturación de oxígeno es mayor de 90, usted le puede dar manejo ambulatorio. Pero si el paciente tiene problemas para la medicación oral, tiene pobre apoyo familiar o tiene fusión pleural, es mejor que usted lo hospitalice. Y ahora, si usted tiene el CUR 65, el CRB 65, con saturación arterial de oxígeno que es menor de 90, ese puntaje le da de 2 a 4, es mejor que usted el paciente lo hospitalice. Y ahí, una vez usted lo hospitaliza, ahora clasifique si el paciente tiene criterios de neumonía grave o neumonía severa, uno mayor o tres menores. Si no los tiene, o sea, los sala general de hospitalización. Y si los tiene, hospitalización en UCI. Ahora, esta tablita del manejo antimicrobiano, están aquí con las dosis, el intervalo, la posología, pues para que ustedes lo tengan claro. No quiere decir pues que el objetivo es que ahora van a buscar aquí esta tablita y eligen cualquier antimicrobiano para darle al paciente que tenga neumonía adquirida en la comunidad, pero es para que lo tengan claro y sea una guía. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? En los pacientes que tengan neumonía adquirida en la comunidad que es grave, esto vamos a hablar primero de la grave. El manejo tiene que ser combinado. Este es el mensaje más importante. Neumonía adquirida en la comunidad que es grave, el manejo es combinado
Idealmente y primera línea, ampicilina, surfactán y claritromicina. Si es alérgico a la penicilina igualmente es un manejo combinado. Se fracciona en vez de ampisulva y claritromicina. Es ideal que ustedes eviten el uso de las quinolonas en el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad, en vista de que estas quinolonas son la segunda línea del manejo de TBC y pues digamos que tenemos que estar también atentos a todos los problemas de salud pública a nivel nacional. No podemos aumentar la multidrogoresistencia en los pacientes que tengan tuberculosis en vista que es una enfermedad que es endémica en nuestro país, estarle dando quinolonas a las neumonías. ¿Listo? Ahora, si usted le va a dar cobertura anaeróbica al paciente con neumonía adquirida en la comunidad, asegúrese o digamos que tenga alta sospecha diagnóstica de que tiene un absceso pulmonar o tiene un empiema. De lo contrario, no es necesario una cobertura anaeróbica. Bueno, no es necesario. Bueno, por otra parte, si el paciente tiene factores de riesgo para infección por estafilococo aureus meticilino resistente, por pseudomonas, es importantísimo que usted haga un cultivo o una PCR de esa muestra respiratoria. El objetivo es que usted pueda orientar las pautas terapéuticas con cultivo, listo, con PCR, ojalá, pero digamos que en nuestra realidad con cultivo, para que usted pueda saber si efectivamente le puede dar vancomicina, le puede dar linezolid, le puede dar algún otro medicamento, digamos, oportuno para este SARM, o el mismo tema, digamos que los pacientes que tengan sospecha de infección por pseudomonas, porque cumple criterios, porque es un paciente que tiene bronquiectasis, porque es un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, adulto mayor, que habita en un geriátrico. Esos pacientes en los que usted efectivamente está considerando eso, pues ahí sí digamos que valdría la pena el manejo empírico con piperacillina tazobactam o con cefepime, pero no en todos los pacientes. Aquí quiero que quede el mensaje claro. No porque el paciente tenga una neumonía grave, una neumonía severa, una ventilación mecánica invasiva, quiere decir que tiene una infección por un germen que es multidrogoresistente. No quiere decir que tiene infección por estafilococo aureus meticilino resistente. No quiere decir que tiene infección por pseudomonas. En ese orden de ideas, no es indicativo darle medicamento de amplio espectro a todo paciente solo porque tiene una neumonía que es considerada grave. Todo depende del contexto clínico. ¿Listo? Ahora, el manejo ambulatorio del paciente con neumonía adquirida en la comunidad puede ser amoxicilina, un gramito cada 8 horas, no tiene que ser combinada. Puede ser doxiciclina, 100 miligramos cada 12, 200 miligramos como dosis de carga. Bueno, ese digamos que sería el más usual y el más acertado. Los puntos de buena práctica clínica ahora sí es, si usted le da el manejo ambulatorio a un paciente, usted puede tener una pauta antibiótica de 3 a 5 días, no es necesario más. La idea de la Organización Mundial de la Salud es que quede claro el mensaje de que menos es más en temas de días de pauta antibiótica. Si el paciente en 5 a 7 días resolvió totalmente sus síntomas, usted no tiene que hacer una radiografía total de control. Además, recuerde que los cambios en la radiografía de control pueden ser de 4 a 6 semanas en que desaparezcan. No se recomienda el uso de corticosteroides sistémicos, única y exclusivamente un paciente con choque séptico refractario. Bueno, o en pacientes con una ventilación mecánica invasiva, en los cuales digamos que la literatura es un poco ambigua, en que puede reducir la cantidad de días tubo y de estancia hospitalaria. Pero no es para todos, ¿listo? No es para todos los pacientes. Y bueno, por otra parte, el cambio de antibióticos orales se puede producir incluso hasta 24 horas después de que usted haya iniciado el manejo antibiótico endovenoso. No quiere decir que porque el paciente está en unidad de cuidado intensivo no pueda recibir manejo oral, no. ¿Listo? Ahora, todo depende, pues, por supuesto, del contexto clínico, ¿no? No es para que me malentiendan. Pacientes con neumonía grave, la pauta antibiótica debe ser individualizada respecto a las pruebas microbiológicas, respecto a los biomarcadores, a la respuesta terapéutica que presente cada paciente. No significa que todos los pacientes con neumonía grave tienen que clavarse de una vez de 7 a 10 o hasta 14 días de manejo antibiótico. Eso no está indicado en ninguna parte. ¿Listo? Usted puede resolver, digamos, una neumonía adquirida en comunidad que requirió ventilación mecánica invasiva, es decir, neumonía grave, neumonía severa. Usted lo pudo haber manejado con ampicilina, surfactant, claritromicina sin ningún problema si el paciente no tenía, digamos, indicación de sospecha de infección por SARM o por pseudomonas, listo, ni por ningún otro germen multirogoresistente. El paciente puede haber resuelto su problema en 6 días, 5 días. Usted lo ve que mejoró, el paciente va mejor, clínicamente mejor, la PAFI viene mejor, el paciente incluso usted lo pudo haber extubado.
No quiere decir que porque estuvo muy grave, entonces tiene que darle 14, 15 días de manejo antibiótico. No, todo se individualiza. Menos es más. Los procesos infecciosos que resuelven, efectivamente resuelven. Darle más manejo antibiótico del que efectivamente requiere, listo, 5 días, 7 días, pues realmente lo que promueve es la multidrogoresistencia, problemas que ya tenemos dentro de nuestra institución. Bueno, muchas gracias, eso fue todo. Espero que haya sido útil. Si tienen alguna inquietud, pues no duden en enviarlo al correo pues institucional. Muchas gracias.